Haití. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Abinader, quien fuera el candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano y que quiere ser presidente para sumar, para ayudar y contribuir con el desarrollo de la República Dominicana. Licenciado Luis Abinader, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole cómo analiza usted este sufrimiento masivo económico y social de la familia dominicana en tiempos en que se necesitan esperanza y que las esperanzas no aparecen. ¿Qué podría usted decirnos? Sí, muchas gracias, don Guillermo. Yo estoy muy preocupado con la situación que hay en la República Dominicana actualmente. Es una situación de total desesperanza, y cuando yo que estoy caminando el país y veo el desempleo prácticamente de un 80% de la juventud, veo la situación de las madres con problemas cuando se le enferma un hijo, se le enferma una hija, que no tiene ni siquiera los medicamentos básicos en los hospitales. Don Guillermo, la República Dominicana y su gente, especialmente los más pobres, están viviendo una de sus situaciones más difíciles actualmente en la República Dominicana. Situación donde aparte de los problemas que sí se podría decir que parte eran tradicionales de la pobreza dominicana, pero que ahora en muchos lugares es más aguda, se ha sumado la delincuencia, se ha sumado la droga, se ha sumado una gran cantidad de vicios, especialmente en los sectores más populares y en los barrios. Me preocupa, don Guillermo, la situación del país. Me preocupa su institucionalidad, que esa falta de legalidad, de esa falta de justicia, esa impunidad que hay, todo es un círculo vicioso que está arropando a la sociedad dominicana. Estamos muy preocupados con la situación del país. ¿Cómo cambiamos esa crisis de desconfianza, esa crisis económica, esos padecimientos económicos y sociales cuando el PLDismo gobernante nos anunció precisamente el multimillonario Temístocles Montaz, que es del mismo equipo económico de los 12 años, dijo que había un déficit fiscal de 205.000 millones y que lo heredaba Danilo Medina Sánchez? Mire, don Guillermo, en la República Dominicana tiene que haber, y voy a empezar quizás con lo que debería de concluir, porque quiero hablar sobre todas estas declaraciones. Pero en la República Dominicana tiene que haber un cambio de modelo económico. Tiene que haber necesariamente una prioridad diferente, especialmente en el gasto público. Y yo voy a detallar 2 o 3 de los principales cambios. Pero antes, con esas declaraciones del ministro Montaz, pero con otras declaraciones también de ministros del gobierno que parecería que estuvieron en la oposición en los últimos años, yo confirmo lo que he dicho, que en el PLD no hay disciplina, que lo que existe es complicidad. Y como ya hay diferentes intereses de esos candidatos, bueno, pues prácticamente ahora esa complicidad está suspendida y están cada quien ya acusándose unos a otros de corrupción, acusándose de malas prácticas gubernamentales. Esa es la situación. Pero volviendo a la respuesta que debo de darle a usted en relación con qué políticas públicas deben hacerse para cambiar. Don Guillermo, no es posible volver a tener y continuar con la misma política económica de Leonel Fernández. Eso no es posible. Danilo Medina ha cambiado la forma personal de actuar, pero ha continuado con el mismo modelo económico que fracasó en los últimos 8 años. Un modelo económico que llevó la deuda pública de 9.000 a 35.000 millones de dólares.
un modelo económico que duplicó la delincuencia, un modelo económico y social que llevó a los niveles de corrupciones más altos de lo que ha tenido no solamente la República Dominicana, sino, yo me atrevo a decir con toda seguridad, el modelo económico el modelo gubernamental más corrupto que ha habido en Latinoamérica en los últimos 8 años. Don Guillermo, esto no puede continuar. Aquí tenemos que tener medidas creativas. Aquí tenemos que buscar el dinero, en vez de tenerlo y gastarlo en gastos fijos, aumentando la nómina pública, que ha aumentado en este año en 30,000 nuevos PLDistas. Lo que está haciendo el gobierno es sacándole dinero al pueblo con más impuestos para emplear PLDistas y desemplear entonces a los que están trabajando en el sector privado, porque cuando usted aumenta los impuestos, desincentiva al sector privado y esa gente manda a la gente a la calle. Es una barbaridad, es un modelo equivocado que nos va a llevar, con el endeudamiento, con los impuestos, nos va a llevar al fracaso y al abismo. Y tenemos que empezar a incentivar realmente a los sectores productivos. Yo veo una contradicción cuando el presidente Danilo Medina va a los campos, le da 5 millones aquí, 10 millones aquí, pero sin embargo disminuye el presupuesto de agricultura. Pero es que yo no entiendo. Veo una contradicción también con el 4% de educación y continuamos con los mismos problemas con la infraestructura humana, con bajos salarios a los maestros. Los maestros no se han reentrenado, los maestros no se están reeducando, con una sociedad actual lo necesita. No hay incentivo para la exportación, no hay incentivo para la producción, el turismo está estancado, mientras México con problemas de criminalidad crece a un 8%, nosotros tenemos supuestamente un crecimiento prácticamente estancado, porque dicen de un 1% según los últimos datos del Banco Central, datos que siempre uno tiene algún nivel de incredulidad por la situación en que uno vive día a día. Don Guillermo, tiene que haber un cambio, tienen que haber medidas diferentes, tienen que haber medidas creativas, incentivar a la pequeña y la mediana empresa, incentivar las exportaciones, incentivar el turismo para que eso realmente cree empleos productivos y no estos empleos improductivos a los dirigentes del PLD manteniendo las nominillas y manteniendo un pueblo pobre y un gobierno rico. Licenciado Luis Abinader, usted es uno de los líderes del Partido Revolucionario Dominicano que está defendiendo a la mayoría del pueblo y haciendo oposición. Usted apoya y el PRD apoya las protestas que se están produciendo en todo el país. Comenzaron en Bonao, en Santiago, San Francisco de Macorís, en la propia capital, en Salcedo. Pero hay dos tipos de protestas. Una, las protestas armadas por delincuentes, y la protesta de dominicanas y dominicanos pacíficas que quieren que el gobierno escuche la voz del pueblo y le devuelva la calidad de vida y se la mejore. ¿Qué dice usted? Mire, don Guillermo, yo voy a hablar como dirigente del PRD y también representando una parte importante de ese partido. Yo no sé lo que dice el llamado PRD institucional de Miguel Vargas, que está aliado al gobierno. Ya él dirá otra situación. Ahora, lo que yo sí puedo decir, don Guillermo, y lo que yo sí afirmo, es que el PRD tiene que estar del lado de las necesidades y del lado de las protestas, que es una garantía constitucional. El PRD tiene que estar al lado de todas esas protestas, pero que sean protestas pacíficas, que tienen mucho más efectividad si son protestas como la que se dio del 4%, como la que se dio en el caso de los haitises. Esas son el tipo de protestas en este mundo que realmente tienen mucho más eficiencia y que logran su objetivo. Y la huelga. Y el derecho también a la huelga. El derecho a la huelga, una huelga pacífica, nada más potente, nada más poderoso que las protestas pacíficas. Y eso está demostrado. Entonces yo estoy al lado
de esas protestas, de esas necesidades que tiene el pueblo dominicano contra la impunidad. Tú sientes realmente esa rabia que tiene el pueblo dominicano contra aquellos que desfalcaron y que continúan caminando por las calles de la República Dominicana, mientras la mayoría del pueblo dominicano realmente está en la peor de las situaciones económicas. Eso no puede continuar, y eso es lo que lleva en gran parte esas protestas. Yo dije hace unos días que el gobierno de Danilo Medina, don Guillermo, que la luna de miel que hasta hace una semana se mantenía, iba a terminar en un divorcio, y en un divorcio terminando de manera muy negativa. Y lo dije porque no se ha cambiado ninguna de las medidas económicas, ni se ha cambiado el modelo económico. Un modelo económico que tiene que estar enfocado hacia la producción, a la creación de empleo, en el gobierno, a la lucha contra la delincuencia. Aquí lo que sencillamente el modelo económico del PLD es todo para el partido, todo para nosotros, impuestos para seguir creciendo Dominilla. Eso no va a llegar y va a continuar y nos va a llevar como nos está llevando al abismo económico y social. Si las protestas armadas por delincuentes continúan, ¿qué dice usted? Yo creo que no puede continuar, y eso no tiene ningún tipo de efectividad. Eso tiene que ser, tiene que detenerse. ¿Y el papel de la Policía Nacional? Pero tampoco, ahí voy, don Guillermo, tampoco la Policía Nacional es y oiga bien, es la institución del orden, no del desorden. Eso no se puede enfrentar tampoco de la manera. Ahí mataron a dos menores en las protestas de Santiago, a 3 personas, pero dentro de 2 menores. Y eso, como institución del orden, tiene que promover el orden. No es ir a una guerra que ellos van. Y ellos tienen mecanismos de control en esa forma para no tener que incurrir en asesinatos con víctimas que quizás ni siquiera estaban envueltos en esas protestas violentas. Licenciado Luis Abinader, en la República Dominicana la palabra esperanza en los hogares dominicanos cada día se ausenta. Se ausenta por el costo de la vida. Mire, volvieron a aumentar muchos de los artículos de primera necesidad. Es increíble, no se para. Las medicinas continúan. La venta de medicamentos falsificados no le duele a nadie, pero también los servicios cada vez más deteriorados, energía eléctrica y el desempleo. Cada día, en esta semana, 2 conocidas empresas cancelaron a muchos dominicanos y dominicanas por economía. Otros bajo el alegato de empresas más pequeñas de que le cobran unos anticipos en la Dirección General de Impuestos Internos de acuerdo a la ley, pero que no tienen el dinero para pagar los anticipos y le cierran los negocios. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo le voy a dar las estadísticas que dio la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde mientras la inversión extranjera directa creció en un 6% en toda América Latina, en la República Dominicana fue donde más decreció, donde decreció en un 65%. Don Guillermo, donde los grandes capitales, las grandes inversiones no vienen, donde hay una justicia que depende, una justicia política y que depende de el favor político, de las instrucciones políticas. Eso es parte de lo que es una institucionalidad fuerte. Los capitales van a lugares donde hay instituciones fuertes. Aquí no hay instituciones fuertes. Eso provoca entonces mayor desempleo. Cuando usted habla de empresas que realmente, muchas empresas internacionales y empresas locales están cada vez empleando menos personas, e incluso las grandes familias dominicanas están vendiendo sus empresas porque no confían en el futuro de nuestro país. Y por eso, don Guillermo, es que tiene que haber, como dije anteriormente, ese cambio de rumbo, ese cambio de modelo económico, un cambio realmente que se enfoque en la gente, en hacer planes a mediano y a largo plazo para mayor educación, pero realmente educación que cambien los niveles y los grados que tenemos actualmente. Aquí tenemos 10 años donde la educación está estática, ni mejora
ni empeora, pero tenemos que realmente cambiar, porque eso en términos absolutos, en términos relativos, en otros países ha mejorado y por lo tanto nosotros en términos relativos ha empeorado. Los niveles, aquí tenemos los mismos niveles de mortalidad infantil y de mortalidad materna que teníamos hace 20 años, don Guillermo, porque no hay objetivos, no se ha administrado realmente con eficiencia ni en busca de objetivos. Se ha ido al gobierno, y yo le he dicho, en el caso del PLD, con el eslogan contrario al que dejó Juan Bosch, que decía servir al partido para servir al país. No, administrar el país para servir al partido. Es el eslogan contrario de lo que tenía Juan Bosch. Y así no vamos a ningún lado. Así vamos a continuar y como le dije, vamos al abismo. Y eso están sufriendo los dominicanos y las dominicanas. Porque cuando tú desincentivas la producción, eso es menos empleo. Y al tú tener menos empleos ahí, el desempleo es directamente proporcional a la delincuencia. Y eso te crea una gran cantidad de problemas. Incluso hasta la violencia intrafamiliar. ¿A qué usted le atribuye, licenciado Luis Abinader, a que el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, uno de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, deje a los mismos funcionarios, muchos de ellos que durante los 12 años de la administración del presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, muchos robaron y saquearon el patrimonio de la nación sin sanción? ¿Qué diría usted? Mira, yo no sé si es un compromiso con ellos mismos o un compromiso con Leonel Fernández que tiene el presidente Danilo Medina, pero eso es inentendible. Es realmente una situación que yo no logro entender cómo mantiene a esos mismos funcionarios, don Guillermo, que no solamente incurrieron en corrupción, sino que también han probado que han sido ineficientes, que no han cumplido le han agregado ninguna calidad a la administración pública, que no han cumplido ningún objetivo de los establecidos en el pacto, en los objetivos del milenio. Yo no entiendo cómo se mantiene no solamente a los mismos funcionarios, don Guillermo, sino la misma política económica. O sea, aquí tenemos a Danilo Fernández. El modelo económico es Danilo Fernández, porque realmente no se ha cambiado ninguna de las medidas económicas, ni de las medidas que debe de superar el subdesarrollo de un pueblo, no se han modificado. ¿Usted apoya un aumento salarial a todos los sectores de la vida nacional en estos tiempos de empobrecimiento, tanto en el sector público, en el sector privado, a nuestros militares, a nuestros policías, a nuestros pensionados? ¿Qué diría usted? Yo apruebo un aumento salarial para los que siempre han estado aquí en unos salarios bajísimos, como es el caso, incluso le puedo decir casi ridículo, como es el caso de la policía, donde se deberían de triplicar por lo menos los salarios, como es el caso de los maestros, como es el caso de los médicos. Ahora, yo también creo, don Guillermo, que aquí muchos de esos funcionarios debían de rebajarse los salarios, los que tienen salarios y pensión. Aquí hay funcionarios que estaban en bancos, que incluso están en investigación ahora y dirigiendo bancos que tienen pensiones de $1 millón de pesos. Entonces, aquí también tenemos que hacer una reforma y tenemos que revisar cómo se gasta el dinero, y por eso es que estamos en el peor país del mundo en términos de gasto público, porque es, don Guillermo, que estamos gastando el dinero y dándole los salarios a lo que no tenemos que darlo. Y entonces estamos ahorrando en lo que no debemos ahorrar. Los funcionarios públicos más importantes son la policía y los maestros y los médicos. ¿Y los militares? Bueno, cuando hablo de los policías también ya me refiero a los militares. O sea, los policías y los militares, que son los que nos defienden, que son los que nos protegen, entonces tienen los peores salarios. Los maestros que enseñan y las maestras que enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas tienen los peores salarios. Y los médicos tienen también un muy mal salario después de estudiar prácticamente por 10 años de su vida. Es que estamos en un modelo, y lo repito, y lo voy a volver a repetir, en un modelo económico y social equivocado, que no nos va a llevar al desarrollo, que nos va a llevar como nos está llevando al abismo, porque no ha habido un plan real de desarrollo. Aquí lo que se ha ido al gobierno, don Guillermo, es
a realmente, y tengo que decirlo en esa manera, a practicar la corrupción. Eso es lo que van, y desgraciadamente yo veo también en Danilo Medina, aunque pienso que él como persona es un hombre honesto, pero no ha tenido la decisión de combatir la corrupción, no la ha tenido, ni la corrupción anterior, y si comete de mantener la impunidad, van a sus propios funcionarios, van a hacer lo mismo. Licenciado Luis Abinader, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. El Partido Revolucionario Dominicano, el trabajo que usted está haciendo por todo el país, concitando apoyo y buscando la unidad y el entendimiento en tiempo en que un Miguel Vargas Maldonado ni hace oposición ni quiere convención. ¿Qué podría usted decir? Mire, don Guillermo, el 90% del PRD está unido en querer una convención. Pero el problema de Miguel es el problema del PLD y de Leonel Fernández. Hay que decirlo que él está aliado a Leonel Fernández. Vamos a dejar ya, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para unidad. Miguel Vargas está aliado a Leonel Fernández para mantener y hacer que el PRD, y es lo que ellos quieren hacer, y nosotros vamos a evitar, cueste lo que cueste, convertir al PRD en otro partido reformista, en un partido satélite de ellos. Eso es lo que está pasando. No solamente Leonel, sino el comité político, porque también la Danilo Medina está involucrado en esa situación. Y lo está involucrado toda la dirección del PLD, afectando gravemente a la democracia dominicana. Mira, Miguel Vargas ha dicho muchísimas veces que va a ser, no, que la convención ya se pasó los 4 años que le daban. Dijo que era en febrero, ahora dice que no va a ser en febrero. Ayer me decía un compañero en guerra, con esa... realmente el pueblo dominicano que tiene esa genialidad, decía, don Luis, pero Miguel no cumple ni años, ni años cumple, porque no cumple nada. Pero yo no sé si él se está dando cuenta de cómo, del odio generalizado que tiene, no solamente en los PRDistas, sino en la población dominicana, por su forma, por su prepotencia, por su forma abusadora. Y la gente me pregunta, y la gente dice, pero si ese señor llega a presidente, pasa por una finca y dice, esa finca es mía, como está haciendo, y se la coge la finca. Eso es lo que piensa la gente, don Guillermo, eso es lo que le está enseñando a la gente. Y la lucha a lo interno del PRD no es una lucha por mi candidatura, en la cual yo tengo todo el derecho para aspirar y me voy a presentar adentro del PRD y le voy a presentar nuestra propuesta a la nación. Es una lucha por la democracia dominicana, es una lucha realmente para llevar esos principios democráticos por los cuales el PRD se formó. Esa es nuestra lucha, ese es nuestro esfuerzo, y por el cual yo le digo, como hay una gran convergencia también, que nos ayuden en esa lucha, y a los dominicanos de buena voluntad, que aún no son PRDistas, pero que sepan que esta lucha que nosotros tenemos a lo interno del PRD no es una lucha entre dos personas, no es una lucha por una candidatura, es una lucha por la democracia, contra personas que no creen en la democracia, que no han practicado la justicia en ninguna de sus acciones, ni públicas ni privadas, que no tienen sentido del respeto. Esa es nuestra lucha y seguiremos ahí, cueste lo que nos cueste. Y yo tengo, don Guillermo, yo sé el compromiso y la coyuntura histórica en que me encuentro, y yo la voy a asumir con todas las responsabilidades que eso conlleva. Muy brevemente, licenciado Luis Abinader, despídase de la familia dominicana. Mire, don Guillermo, ya yo he decidido no hacerle recomendaciones al gobierno, ni hacerle recomendaciones al Partido de la Liberación Dominicana, porque yo como dominicano lo que quiero es que mejore el país, aún en este gobierno o en cualquier gobierno, pero no hay manera, no hay forma. Hice un seminario hace una semana sobre un plan de seguridad pública, que aquí no hay plan de seguridad pública, y traje expertos, se lo envié al gobierno, no creo que tampoco tomen ninguna de las medidas. Le he dicho, vamos a impulsar los sectores productivos, vamos a impulsar la agricultura, vamos a impulsar el turismo, vamos a impulsar las zonas francas, que son las que crean empleos. Yo estaba ayer, antes de ayer estuve en Guerra, y en Guerra los empleos que hay es de una zona franca, de la única zona franca, de la única empresa zona franca que queda. Y si tú continúas poniéndoles impuestos, y con el paquete fiscal que hicieron, vienen nuevos impuestos,
en enero del 2014. Es bueno que la población conozca esa situación. Entonces, don Guillermo, yo creo que este país se merece algo diferente. Aquí podemos hacer con mucha creatividad, con eficiencia, con honestidad, con capacidad. Este país podría estar creciendo mucho más, aquí podrían haber mucho más empleo, la educación podría ser de calidad, pero para eso tiene que haber un cambio de modelo y un cambio de gobierno. Y a los PRDistas me despido diciéndoles que tengan fe, que luchen, que esa lucha no es una lucha más de intereses dentro del PRD, esa es una lucha por la democracia, por la decencia. Esa es nuestra lucha. Licenciado Luis Abinader, usted aquí en Aeromundo tendrá muchas oportunidades. El país necesita que ustedes, nuestros líderes políticos de oposición, hagan oposición en democracia y en libertad, que vengan a defender al pueblo, que hagan que el gobierno escuche la voz del pueblo. Eso es lo que se necesita dentro de la pluralidad política partidaria para fortalecer nuestra democracia y nuestra libertad, que ya tiene más de 52 años. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Abinader, un destacado líder PRDista comprometido con la democracia y con la libertad y con la sociedad dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación.